políticos que surgen en la época de la Revolución Francesa, en los cuales era un derecho frente al Estado de reclamar que le permita a las personas libremente ejercer sus facultades, frente a un Estado absolutista. Con lo cual la demanda social era una demanda de que el Estado se abstenga de interferir. Los de segunda generación son los derechos sociales, culturales, del trabajo, etcétera. Estos derechos aparecen ya en las primeras décadas del siglo XX, sobre todo en la última parte de la Primera Guerra Mundial. Hay antecedentes como la Constitución mexicana y alemana de 1917 y 1919 que empiezan a introducir estos conceptos, en los cuales tiene que haber una prestación por parte del Estado. El Estado tiene que derribar las barreras que impidan un grado equivalente de desarrollo en todo el territorio. Por eso aparece esta protección adicional y la cual también se le demanda una actividad al Estado. Y por último están los derechos de tercera generación. Hay ya unos de cuarto que son los tecnológicos, pero los de tercera generación, que son los que se denominan derechos de incidencia colectiva, que de alguna manera afectan a un número indeterminado de personas. El derecho a un medio ambiente, el derecho de usuarios, el derecho de consumidores. Y aparece también la figura de lo que se denomina, que esto es muy importante, el amparo colectivo. ¿Qué es la acción de amparo colectivo? Es una acción de amparo para proteger a estos derechos de tercera generación. Una acción de amparo que nos puede incluir a un número indeterminado de personas. Aunque nosotros no lo sepamos, puede haber alguna organización que a través de un registro correspondiente se inscriba como una acción de usuarios y de consumidores y pueda reclamar en nombre de un número determinado de personas. ¿Por qué les digo el amparo colectivo? Porque el artículo 43, que es el que quiero ver ahora, es el que incorpora en la Constitución la acción de amparo. La acción de amparo no tenía rango constitucional, no estaba en la Constitución vieja. Está como mecanismo en la Constitución nueva. Había una ley que el amparo como modalidad es una creación de la jurisprudencia, es una creación de los fallos judiciales que dan lugar a lo que se conoce como acción de amparo. Después hubo una ley que reguló la acción de amparo y después finalmente se incorporó en el texto de la Constitución. La acción de amparo, lo importante de la acción de amparo o lo más sustancial de la acción de amparo, que es una acción expedita, es decir, rápida. Es una acción que tiene que resolverse en muy poco tiempo. ¿Cuándo se interpone una acción de amparo? Bueno, cuando haya un derecho que esté ostensiblemente alterado, lesionado, o que presumiblemente pueda ser alterado o lesionado a la brevedad si no se hace algo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la acción de amparo? No es resolver la cuestión en profundidad, que ya en algún momento un juez lo va a resolver, sino frenar un eventual daño. Frenar un eventual daño para que las cosas se queden como están o se restituyan al estadio anterior si ya se produjo ese daño. Por ejemplo, no sé, están por demoler un edificio en un lugar que es patrimonio, no sé, histórico. Entonces, la acción de amparo impide que se ejecute la demolición. Después un juez va a determinar si la cuestión de fondo está, perdón, si la cuestión de fondo está o no encuadrada jurídicamente. Pero la acción de amparo es como una protección rápida. Después se discute largamente y se decidirá lo que se tenga que decir. Es decir, no resuelve la cuestión de fondo, pero es como la primera defensa cuando hay un derecho afectado y se puede hacer algo todavía para volver al estado anterior. ¿Se entiende este concepto? Dice el artículo 43. Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo siempre que no exista otro medio judicial más idóneo
contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares. Acá viene la parte interesante, porque esto es contra cualquier acto, tanto de públicos como de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley. En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en el que se funde el acto o la omisión lesiva. Entonces, este amparo tiene que revestir estas características. Tiene que ser contra todo acto que, como dice acá, en forma actual o inminente, lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta. En estos casos procede el amparo. El segundo párrafo de este artículo 43 habla de lo que es el amparo colectivo, que yo les decía, el amparo destinado a defender los derechos de tercera generación, los derechos denominados de incidencia colectiva. Se podrá interponer esta acción, podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general. El afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines registradas conforme la ley, la que determinará los requisitos y formas de organización. Este amparo colectivo le da legalidad y legitimidad a que estas asociaciones que protegen estos intereses, estos derechos, puedan recurrir a la justicia en protección de estos derechos, al defensor del pueblo y a la propia persona, obviamente, que lo está sufriendo. Entonces, primer párrafo del artículo 43, el amparo clásico. Segundo párrafo, el amparo que protege los derechos de incidencia colectiva, estos derechos de tercera generación. Vuelvo, medio ambiente, competencia, usuarios, consumidores, etc. Tercer párrafo de este artículo 43 es lo que se conoce como habeas data, que es la protección de datos personales, que es un tema súper interesante. Toda persona, dice el artículo, podrá interponer esta acción para tomar conocimiento de los datos a ella referidos y de su finalidad, que consten en registros o bancos de datos públicos o los privados destinados a proveer informes, y en caso de falsedad o discriminación, para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de aquellos. No podrá afectarse el secreto de la fuente de información periodística. Cuando lo que está en juego son los datos personales, que en alguna clase vamos a ver la ley de datos personales muy por arriba, entender que hay datos que son sensibles, hay datos que son confidenciales, hay datos que son totalmente sensibles y confidenciales. Nuestra religión, nuestra afiliación política, nuestra orientación sexual, son todas cuestiones que no pueden ser susceptibles de almacenamiento, que no te las pueden preguntar, que no pueden constar en ninguna base porque es ilegal. Esos son datos que hacen... ¿Cómo? Datos de salud también. Datos de salud. Datos de salud también. Te cuento cortito te lo hago. Yo trabajo mucho preparando programas para acreditar especialidades médicas en el exterior y muchas veces le piden ranking quirúrgico a los médicos que hicieron anestesia, que cirugía, cualquier cosa. Y yo siempre tengo el mismo problema. Les arman los rankings quirúrgicos, les ponen nombre, apellido, documento del paciente. Sí, y lo primero que hago es decirle, no, dame eso y enseguida se los rompo y le digo, esto hay que destruirlo porque esto es información confidencial, que nosotros tenemos la ley 25.326 y esto es información sensible, no la podés mandar afuera. Exactamente, así es. Así es. Saludes también. También, sí. Es muy interesante esa ley.
Y todavía estamos muy atrasados en materia de datos nosotros, como país. Pero bueno, esta ley, este artículo, protege a través de una acción que es como el amparo, pero cuando se refiere a datos, y se denomina habeas data, no se denomina amparo. Y el último párrafo es el del habeas corpus, que es la acción igual al amparo, pero que protege la libertad física. Que protege la libertad física. Dice, cuando el derecho lesionado, restringido, alterado o amenazado fuera la libertad física, o en caso de agravamiento ilegítimo de las formas o condiciones de detención, o en el de desaparición forzada de personas, la acción de habeas corpus podrá ser interpuesta por el afectado o por cualquiera en su favor y el juez resolverá de inmediato aún durante la vigencia del estado de sitio. En la clase que viene, que va a ser en agosto, nos volvemos a conectar 2 minutos para así hacemos el cierre porque está por cortar. Me dice que tenemos menos de 1 minuto. En la clase que viene vamos a profundizar un poquitito más en esto de habeas data y amparo y habeas corpus.